Bueno, lo último que habíamos hablado en la clase anterior era el buffering sobre discos y algunas características iniciales de los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un estudio del scheduling de disco. Pero bueno, quiero hacer un paréntesis acá porque habíamos terminado de hablar de buffering y yo quería que ustedes vean un par de imágenes que quiero mostrarles por las dudas, no los tengan visto, de cómo es un disco rígido en realidad. Supongo que alguna vez habrán destripado por ahí. Es algo parecido a esto, un disco. Esto es un esquema nada más. Acá está bueno notar. El disco El disco, que es esto, digamos, que consta de varios platos, ¿m? Varios platos, uno encima de otro, ¿sí? Nada más que con un espacio intermedio, que giran todos solidarios a un eje. Aquí hay un mecanismo, el eje del actuador. Este mecanismo que hay acá es el que en la punta tiene las cabezas lectoras y escritoras. Y este es el bracito, el triángulo este. Y ese brazo se va moviendo hacia adentro y hacia afuera del disco, buscando la pista apropiada. Esto se complementa con este esquema. Aquí tenemos un disco, los platos del disco, pero separados en este esquema. Tenemos la disposición de una pista en esta cara del disco, en esta cara de este plato del disco, ¿sí? Pensemos que acá hay un plato del disco y estamos hablando de la cara superior de ese plato del disco. En esta cara superior tenemos una pista ahí marcada en celeste, ¿no? Eso es una pista, es la información que hay en una revolución, en una vuelta del disco, a un determinado radio, ¿sí? Describiendo un círculo perfecto, digamos. En esa cara del disco toda la información que encuentro yo es una pista. Y que está dividida en sectores, como lo pueden ver ahí, ¿no? Esas pequeñas marquitas son sectores en los que está dividida cada pista. A ver, acá estamos hablando de la cara superior de este plato. En la cara inferior de este plato tenemos exactamente lo mismo. Por eso fíjense, acá tenemos una cabeza lectora para esta cara superior del plato, pero acá abajo también hay un mecanismo con otra cabeza lectora-escritora y que está exactamente posicionada en el mismo lugar, es fija, son fijas todas las cabezas respecto a este eje. En la mayoría de los discos existen, o más bien existieron, discos en los que estos bracitos se movían independientemente. Pero lo que en general ocurre es que todos estos bracitos con las cabezas son todos exactamente solidarios y van todos en la misma posición, ¿sí? Siempre. Entonces, cada vez que se mueve uno, se mueven todos. Bien, decía, en el plato este de acá arriba, pero en la cara de abajo tenemos la misma pista, con los mismos sectores, con otra información, obviamente, que es leída o escrita por la cabeza que está acá abajo, en este otro bracito. Lo mismo pasa con todos los platos que tenga el disco, ¿sí? El disco, por supuesto, rota y la lectura se hace en base a sectores, como está marcado ahí, como ese que está pintado bien de celeste, o bloques, que puede ser uno o más sectores. Bien, entonces, ustedes piensen que para poder hacer un acceso al disco, primero, todo este del brazo con las cabezas se tiene que mover hasta la pista que yo estoy buscando.
previamente el disco tuvo que haber arrancado a girar, si es que no lo estaba haciendo, y llegar a una velocidad de rotación fija, determinada, conocida, cosa que yo pueda saber, digamos, que el disco está operando en régimen. ¿Mm? Una vez que entonces la cabeza se posiciona sobre la pista que yo necesito, tengo que esperar que el sector en particular que yo quiero leer o escribir pase justito por abajo de la cabeza. Eso va a ocurrir a medida que el disco va girando, ¿no? Tendré que esperar un tiempo pequeño, normalmente, en el que el disco pueda girar hasta que ese sector pase justo por abajo de la cabeza. A partir de ahí, cuenta ya el acceso. Ahí ya accedí al disco. Lo que pasa de ahí en más es que voy a transferir un sector o un bloque, tanto hacia el disco como desde el disco, ¿no? Bueno, con esto en mente, sabiendo más o menos cómo funciona el disco, teniendo en mente el esquema, el otro día quedamos en esto, en que los parámetros más importantes para hacer el estudio que vamos a hacer sobre scheduling de discos es tener en cuenta el tiempo de posicionamiento o seek time. Es el tiempo que le demanda al mecanismo de las cabezas, ¿sí? Al brazo con el mecanismo, los bracitos y las cabezas, llegar hasta la pista que yo quiero leer o escribir. Posicionarse sobre la pista que yo necesito. Ese es el tiempo más importante, el más normalmente es el que más incide en todo este mecanismo de lectura o escritura. Se demora mucho porque ahí tenemos movimiento mecánico, electromecánico de piezas. Luego tenemos otro tiempo que lo llamamos retardo rotacional, latencia rotacional o demora rotacional, que es el tiempo que demora el disco al rotar hasta que el sector o bloque que yo quiero pasa justo por abajo de la cabeza. ¿Sí? Es un ratito que me demoro hasta que el disco termina con una rotación o con media rotación de posicionarse con el sector que yo estoy necesitando bajo la cabeza apropiada. El tiempo de acceso habíamos dicho que era el tiempo, la sumatoria de los dos tiempos anteriores. Luego lo que tenemos es tiempo de transferencia. El tiempo de transferencia es el tiempo que efectivamente necesito para leer o para escribir un bloque. Y que está relacionado a la velocidad de giro del disco, básicamente. Y aquí yo dejé anotado una fórmula muy general para lo que es el cálculo del tiempo total de acceso. Donde tiempo total de acceso lo vamos a calcular como el seek time, es decir, el tiempo que demora al mecanismo moverse hasta la pista apropiada, más el retardo rotacional o la latencia rotacional, más el tiempo de transferencia. Esta fórmula va a sufrir modificaciones en lo que son los ejercicios prácticos, no sustanciales, pero sí particulares a cada caso, dependiendo principalmente del tipo de alocación que elijamos para nuestro archivo en el disco. Si vamos a elegir una alocación contigua, esta fórmula tendrá una determinada expresión. Si no, sufrirá algunas variaciones. Pero eso lo vamos a dejar para la práctica. Yo simplemente lo dejé anotado acá. Bien, el tiempo de posicionamiento es el tiempo más importante porque es el que más tarda normalmente. En toda esta fórmula, en toda la fórmula general, es lo que más demora. Sobre el retardo rotacional, lo que tenemos que decir es que utilizamos un valor promedio, siempre.
¿Qué pasa? Cuando yo termino de posicionar el mecanismo de lectura-escritura sobre una pista, tengo que esperar a que el sector apropiado pase justo por donde yo necesito. Si yo llego con el mecanismo de lectura a la pista apropiada, pero el sector o el bloque que necesito acaba de pasar por ahí abajo, realmente voy a tener que esperar a que ese sector vuelva a pegar toda una vuelta, ¿sí? Con el disco. Con lo cual, en ese caso, en el peor de los casos, esa demora rotacional o retardo rotacional va a ser el tiempo que tarde el disco en dar una vuelta, ¿sí? Ahora, por el contrario, si el mecanismo llega a la pista apropiada e inmediatamente justito está por empezar a pasar el sector que estoy necesitando, entonces la demora es cero, prácticamente cero. Entonces, entre el tiempo de una vuelta y cero, decimos que vamos a usar un retardo rotacional medio de media vuelta. El tiempo que tarda el disco en dar media vuelta. La mitad de lo que tarda el disco en dar una vuelta, ¿no? Ese va a ser siempre nuestro retardo rotacional. En realidad este tiempo de acceso no lo vamos a utilizar en la práctica. Nos vamos a basar en el tiempo de posicionamiento, el retardo rotacional y el tiempo de transferencia. En esas tres medidas nos vamos a basar para hacer las prácticas que están basadas en el tiempo total de acceso. En un disco hay otros tiempos que inciden en el acceso a un bloque en particular del disco. Como les decía antes, el disco, para poder efectuar una operación de entrada-salida, tiene que estar girando a una velocidad de régimen. Si el disco normalmente gira a, no sé, 15.000 revoluciones por minuto, toda su mecánica, toda su electrónica está preparada para efectuar las operaciones a esa velocidad. Si el disco está en descanso, parado, y yo quiero efectuar una operación de lectura, tengo que esperar que alcance esas 15.000 vueltas. Entonces, eso demora un tiempito. Bueno, ese es un tiempo que normalmente se tiene en cuenta. No lo vamos a hacer nosotros en la práctica, pero ustedes lo tienen que conocer, tienen que saber. Ese es uno de los tiempos importantes que hay. Después hay otro tiempo de mecanismo listo, ¿sí? Es decir, sí, la cabeza llegó, pero la electrónica está preparada, sí. La caché del disco está lista, tengo lugar, etcétera. Esas confirmaciones que ocurren a nivel de microcódigo en el controlador del disco también lleva un tiempito. Es mucho menor que los demás, pero lleva un tiempito. Entonces, hay otros tiempos asociados, pero que los vamos a considerar despreciables a nuestros fines, para el estudio de los parámetros más importantes que intervienen a la hora de hacer un correcto o un buen scheduling de disco. A eso vamos. Bueno. Hasta ahora vamos bien, ¿se entiende más o menos la idea? Sí. Ya habíamos comentado que el disco, como dispositivo de entrada-salida, era utilizado en los sistemas actuales por muchos procesos. Son muchos los procesos que tienen que leer o escribir en el disco. Procesos de usuario y procesos también del sistema operativo. Pero recordemos que procesos de usuario puede haber muchos. Y es más, puede haber
muchos de muchos usuarios en un sistema. Entonces, ustedes piensen en todo el conjunto de procesos que están vivos ejecutando en el sistema y que todos ellos cada tanto están queriendo leer o escribir de disco, sin siquiera llegar a los sistemas, a las aplicaciones que hacen uso intensivo de disco en base de datos, ¿no? Eso más aún, obviamente. Entonces, dijimos, por otra parte, que el disco es un dispositivo de entrada-salida lento. Tenemos entonces un universo de procesos que quieren hacer uso de los servicios del disco. Y por otro lado sabemos que el disco es lento. Entonces saben que, como siempre, nos va a convenir que haya alguna capa de software que administre todos esos requerimientos a disco, para que esto no sea caótico y que el disco pueda ser utilizado en una forma un poco más inteligente, logrando una mayor eficiencia en el uso del disco. Porque el disco es lento, entonces si lo usamos mal, peor aún, el rendimiento de todo el sistema en general va a caer muchísimo. Entonces tenemos que ser muy astutos a la hora de utilizar alguna política que nos ayude a mejorar el rendimiento del disco. Y adivinen qué, lo mismo que en cualquier otro tema de sistemas operativos, cuando nosotros queremos hacer un uso eficiente del disco, es muy probable que estemos atentando contra los procesos de usuario, es decir, contra la justicia que debieran requerir o, o el trato equitativo que debieran recibir los usuarios. Ese trato equitativo para con los usuarios también se contrapone con la eficiencia en el uso del disco. Ya vamos a ver. Por ahora entonces el tema es que lo que vamos a hacer es como que vamos a llevar la cuenta de todos los requerimientos de los procesos hacia el disco y vamos a poner una capita de software en el medio que los registra y los va a ir sirviendo de una forma inteligente, de acuerdo a una política apropiada, de acuerdo a una política que nosotros vamos a dictar. Y hay un montón de políticas, que son las que vamos a ver. En la práctica las vamos a ver en forma más bien exhaustiva, las van a hacer ustedes, van a hacer cálculos con cada una de ellas. En la teoría las vamos a mencionar, vamos a explicar brevemente cómo funcionan y ver por ahí sus pros y sus contras, o ventajas y desventajas. Pero en la práctica van a ser prácticas exhaustivas y van a hacer cálculos con ello. De hecho, el tercer integrador está basado en esto, en scheduling de disco. Bien. Esa capita de software que nosotros vamos a meter en el medio de nuestro subsistema de entrada-salida para hacer un uso inteligente de disco es una capita de scheduling de disco. Lo vamos a llamar scheduling de disco. En este caso, que es disco. Bien. Entonces, a ver. El tiempo de posicionamiento es el motivo para las diferencias en rendimiento. Vamos a hacer entonces scheduling de disco porque los discos son lentos y dijimos hace un ratito que el tiempo de posicionamiento, el seek time, es el factor más importante, es lo que más demora. Entonces eso va a ser muy importante a la hora de estudiar las distintas políticas que me van a permitir hacer mejor uso del disco. Bien, para un disco determinado habrá un número determinado de requerimientos de entrada-salida. Ahora,
Si esos requerimientos yo los voy a servir, los voy a procesar azarosamente, tendremos un rendimiento malo del disco. Entonces, a ver, yo una de las formas que podría... A ver si está, sí está. Los requerimientos llegan, yo los puedo ir registrando en el orden en el que llegan, entonces luego lo que hago es, tengo una lista de requerimientos y los voy sirviendo en el orden en que llegaron, que sería esa primera estrategia que vamos a ver, FIFO. ¿Sí? Como en todo, siempre tenemos un FCFS, un FIFO. Entonces, a ver, imaginen, primero, yo tengo todos los requerimientos en una lista. Si hago un servicio de esos requerimientos en forma al azar, los busco al azar y los sirvo, es muy probable que el rendimiento sea malísimo. Ahora, en este caso, cuando tengo un FIFO y depende cómo estén trabajando los procesos, es probable que también sea bastante, bastante malo el rendimiento. Por eso dice ahí, se aproxima a la selección azarosa cuando el número de procesos es elevado. Yo tengo muchos procesos y sé que van a ir llegando intercalados pedidos de los distintos procesos. Entonces, esos pedidos de los distintos procesos van a estar muy probablemente dispersos en el disco. Entonces, me llegan 2 o 3 requerimientos de un proceso que están localizados en pistas cercanas. Pero inmediatamente me llegan otros 2 o 3 que son de otro proceso que están alojados, son pedidos, requerimientos por bloques de discos que están totalmente en otro lugar del disco, muy alejados de los anteriores. Y así sucesivamente. Entonces, podemos decir que en esa lista de requerimientos nos vamos a encontrar con muchos requerimientos que están dispersos por todo el disco. ¿Eso qué quiere decir? Que mi mecanismo de lectura, si yo los voy atendiendo a esos requerimientos en el orden en el que llegaron, voy a atender el primero en un lugar del disco. Pero para atender el siguiente requerimiento, que es de otro proceso que nada que ver, quizás, o lo más probable, es que esté en un lugar totalmente distinto del disco. Entonces, tenga que posicionar las cabezas en otra punta del disco. Y eso me lleva una eternidad, tiempo de posicionamiento, ¿sí? Pasar el mecanismo de lectura desde una posición del disco al otro extremo, tardo una enormidad. Entonces, ahí demoro mucho. Es por eso que el procesamiento azaroso o FIFO normalmente son inconvenientes. Lleva a una pobre eficiencia en el uso del disco, ¿no? Malísima, malísima. Vamos a explicar un poquito acerca de los requerimientos. Para poder estudiar estos algoritmos, estas políticas de scheduling de disco, nosotros nos vamos a basar en la idea de que un proceso hace un requerimiento nombrando la pista a la que se debe acceder, la pista a donde se encuentra el bloque que está necesitando. Entonces, con eso ya nos alcanza. ¿Qué vamos a tener? En la lista de requerimientos vamos a tener números de pista o de cilindro. Vamos a tener pista número 7, significa entonces requerimiento de uno o más bloques que están ubicados en la pista o en el cilindro 7. En el segundo requerimiento, por la pista 1040, por ejemplo, indica que se hizo una petición de lectura o escritura sobre uno o más bloques que están ubicados en la pista 1040. Y así sucesivamente. Entonces, nuestra lista de requerimientos va a estar compuesta por una secuencia de números separados por coma, donde cada uno de esos numeritos indica el número de pista
o de cilindro que el disco, en el que el disco tiene que ir posicionándose para ir sirviéndolos. Cada numerito es la pista donde se encuentra el bloque destino o el sector. Bien. FIFO tiene entonces la ventaja de que es justa para los procesos. Por carácter transitivo es justa para los usuarios. Es decir, los requerimientos de los usuarios se fueron procesando en el orden en el que fueron llegando. Pero ya dijimos, es malísima para el uso del dispositivo. Porque también los requerimientos, como son de diversos procesos, el mecanismo se la pasa viajando de un lado para otro. Seek time, seek time, seek time, seek time. Y en la práctica vamos a ver formas más ágiles de manejo de estos términos, ¿no? Y vamos a hablar de distancias también, que es una medida muy piola para el estudio y la comparativa de los diversos algoritmos. Bien, ya vimos una estrategia al azar y otra por el orden de llegada. La siguiente alternativa es a toda esa lista de requerimientos ordenarlas por prioridad. Es decir, cada uno de los requerimientos que está en esa lista están asociados a la prioridad del proceso que le efectuó. Con lo cual, bueno, voy ordenando esas listas y los voy sirviendo. Las características de este algoritmo es, no vamos a tener en cuenta, digamos, si hago un uso eficiente o no del disco. No es prioritario eso. Acá es objetivo servir los requerimientos por prioridad. Es poco probable que, bueno, muy probable que casualmente pueda llegar a ser un buen uso del disco, pero normalmente no va a ocurrir así, porque por prioridad andás a ver cómo están, salvo que tenga un único proceso de alta prioridad y el resto se maneje por otro lado. Bien, hay algunos procesos que pueden llegar a tener prioridad, pero que trabajan en modo batch, entonces quizás me puede llegar a hacer muchos requerimientos y que se van a aglutinar y van a ser atendidos primero. Entonces va a haber cierto perjuicio contra los demás. Siempre que tenemos un manejo de prioridades, algunos procesos se van a ver demorados, ¿no? Incluso si yo tuviera continuamente afluencia de requerimientos de procesos de alta prioridad, los procesos de baja prioridad nunca van a lograr servicio sobre sus requerimientos, van a sufrir inanición en ese sentido. ¿Sí? Bueno, probé buen tiempo de respuesta. Por supuesto que esto no es justo para toda la comunidad de usuarios y tampoco tiene como objetivo ser eficiente en el uso del disco. Pero es una alternativa válida cuando necesitamos manejar prioridades. Otra alternativa a FIFO sería, por ejemplo, LIFO. El último que entró, es decir, usar esto como una pila, ¿no? El último que entró es el primero que sirvo. Cuando hablo de que sirvo, es que le doy servicio, es que lo proceso, ¿no? Entonces, es buena esta alternativa, esta estrategia para sistemas de procesamiento de transacciones, donde el dispositivo se asigna al usuario más reciente y es probable que se minimice el movimiento de acceso. Hay posibilidad de inanición, puede que un proceso nunca quede al comienzo de la lista. Entonces,
¿Qué pasa con LIFO y con SSTF, que es la que le sigue? En realidad, si ustedes recuerdan el principio de localidad de referencia, ocurre más o menos lo mismo en cuanto a memoria secundaria. Entonces, si a mí me llega un requerimiento por un bloque ubicado en el cilindro 10, es muy probable que el próximo requerimiento sea también para el mismo cilindro o para un cilindro muy cercano a este, al 10. Con lo cual, si yo voy sirviendo al último que llega primero, me voy a quedar con que seguramente voy a poder hacer varios servicios o servir varios requerimientos que están ubicados muy, muy juntitos por este principio de localidad de referencia. Con lo cual, el movimiento de las cabezas para atender a esos varios requerimientos es mínimo, ¿sí? Es chiquito, es poquito. Con lo cual, demoré poco. Ese es el sentido de LIFO. Entonces, LIFO lo que tiene es que aprovecha bastante o es bastante eficiente en cuanto a uso de disco. Pero bueno, fíjense la otra parte, ¿no? Si yo estoy favoreciendo o propendiendo a la eficiencia en el uso del dispositivo, estoy matando a los usuarios. Porque, ¿qué pasa? Sí, fenómeno. Los que llegaron, los que van llegando recién, son muy cercanos. Pero, ¿qué pasa si siguen llegando requerimientos y me quedaron otros requerimientos más viejos que todavía no los pude atender? Mientras sigan llegando nuevos requerimientos, los más viejos van a seguir quedando sin atender. Con lo cual es probable que haya procesos que hicieron requerimientos y que sufren de inanición. Otra alternativa. Shortest Service Time First. SSTF. En SSTF voy a servir el siguiente requerimiento que menor movimiento me requiera de las cabezas. ¿Sí? Es decir, si estoy sirviendo actualmente un requerimiento de un bloque que está ubicado en el cilindro 10 y en el resto de la lista hay más requerimientos, voy a atender primero de todos esos otros requerimientos si hay otro en el cilindro 10, para no tener que moverme, que me cuesta mucho, para no tener que hacer seat time, me cuesta mucho en tiempo. Entonces, si hay en 10, sirvo otro en 10. Si hay otro más en 10, sirvo ese otro en 10. Si me tengo que mover una pista, un cilindro para un lado o para otro, bueno, es el próximo que serviré. En definitiva, voy a atender siguiente el que menor movimiento requiera de las cabezas. Si no me queda otra, fenómeno, me tengo que desplazar. Tiene, obviamente, igual que la estrategia anterior, esta estrategia está orientada a la eficiencia del dispositivo y a esos fines es la mejor, ¿no? A los fines de la eficiencia del dispositivo es la mejor. Fíjense, por ejemplo, que recién hablábamos de un requerimiento en el cilindro 10, otro en el 15, otro en el 20. ¿Qué pasa entre esos cilindros o pistas? Ocurre que hay de la pista número 10 o cilindro 10 a la pista 15 o cilindro 15, tenemos 5 pistas que atravesar. A ese atravesar 5 pistas le decimos que hay una distancia de 5. ¿Cuál es la distancia? 5. Entonces,
ya se pueden ir imaginando que para atender toda la lista de requerimientos, nosotros en algún momento vamos a tener que ir moviendo las cabezas para ir atendiendo esos requerimientos. Esos distintos movimientos van a ir generando sumatorias de distancias parciales. Entre los distintos requerimientos voy a ir sumando distancias. Una distancia de 5, una de 1000, otra de 2000, otra de 20, y así sucesivamente. Cuando terminemos de procesar toda esa lista de requerimientos, nos vamos a quedar con la sumatoria total, que va a ser la distancia total que arrojó el algoritmo. Y esa es una medida importantísima para saber cuán eficiente es una de estas políticas en relación al uso del disco. Bien, hasta acá se entiende cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo venimos hasta ahora? Sí, se entiende. Bueno, SSTF es muy buena para, desde el punto de vista de la eficiencia del dispositivo. Ahora, ¿qué pasa? De nuevo, lo mismo que antes. Yo voy a buscar los requerimientos que están hechos sobre pistas muy cercanas, que están muy concentrados en un lugar determinado. Los que están lejanos fueron. Y normalmente, cuando llegan los requerimientos, llegan en un orden pseudo aleatorio y están dispersos por todo el disco, con lo cual, si yo me voy a concentrar en los que están, en los requerimientos que están cerquitas en una ubicación del disco, estoy desatendiendo a los otros que por ahí llegaron antes inclusive que estos que estoy atendiendo. Con lo cual, estoy siendo eficiente en el uso del disco porque no muevo las cabezas, pero, todos esos otros requerimientos que están en un lugar lejano del disco quedan sin atender por un tiempo, hasta que yo termine de procesar los que están acá, este grupito. Y allá puede haber requerimientos viejos, o requerimientos incluso de mayor prioridad, porque acá no contemplamos prioridad en esto, con lo cual no es justo o no es equitativo desde el punto de vista de los usuarios o de sus procesos, lo que es lo mismo. Entonces, es una política muy buena desde el punto de vista de eficiencia del dispositivo, pero mala a la hora de uso equitativo por parte de, o servicio equitativo a los usuarios. ¿Estamos? Entonces, para solucionar estos inconvenientes, fíjense que fuimos de lo caótico como el azar hasta lo más localizado como el SSTF, de lo anárquico del azar hasta lo específicamente y bien concreto y con un algoritmo determinado que es el SSTF que me lleva a la eficiencia del dispositivo. Pero es como que fuimos de un extremo a otro quizás. En realidad, aparecieron luego otras alternativas para buscar solucionar las graves falencias que tienen estos algoritmos que vimos hasta ahora. Y aparece un algoritmo que es SCAN, y que es el padre de una diversidad tremenda de variantes. ¿Sí? El SCAN es un algoritmo en sí mismo para hacer scheduling de disco, pero con el tiempo aparecieron muchísimas variantes, que algunas las vamos a ver. Algunas. En SCAN, el mecanismo, las cabezas, se mueven en una dirección, satisfaciendo todos los requerimientos que va encontrando en el camino, hasta que alcanza la última pista en esa dirección.
Luego, el mecanismo, una vez que alcanzó el extremo del disco, pega la vuelta y empieza a trabajar en el otro sentido. Y todos los requerimientos que va encontrando en el camino los va sirviendo. Todo requerimiento nuevo que llega los va sirviendo. ¿Sí? Los que van quedando atrás se siguen encolando, se van encolando. Pero él va sirviendo todos los nuevos que llegan. La cola va quedando con los que van quedando atrás. Llega al otro extremo del disco y nuevamente pega la vuelta y empieza a servir todos los que quedaron sin servir de antes, más los nuevos que van llegando. Y así sucesivamente. Este scan es como que hace un barrido, ¿sí? Hace un escaneo de toda la superficie del disco, atravesándolo en ida y vuelta, ¿sí? A veces lo llaman algoritmo del ascensor. Sube, baja, sube, baja. Bueno, va recorriendo el disco hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, siempre atendiendo los requerimientos. En su forma más pura, el scan va desde el cilindro o pista 0 hasta la última, atendiendo todos los requerimientos. Y desde la última vuelve hasta la primera, y así sucesivamente. En la práctica vamos a ver que vamos a insistir con algunos valores, algunas consideraciones muy puntuales para que vean la diferencia entre las distintas alternativas, entre las distintas variantes que hay de scan. ¿Qué pasa? Tiene algunas ventajas, digamos. No, digamos, intenta romper con ese aglutinamiento de servicio que provee el SCTF, haciendo que, porque el SCTF va, viene en pistas cercanas, pero este no va y viene, este solamente va en una dirección. Quiere decir que si uno de esos requerimientos implica que tiene que volver el mecanismo para atrás, aunque sea una pista, no lo hace, él sigue para adelante. Entonces ahí rompe un poquito, la estrategia del SCTF de concentrar su atención en una ubicación chiquita del disco en detrimento del resto. Rompe un poquito con eso, pero sin embargo, fíjense que en scan, todo requerimiento nuevo que llega, lo va atendiendo, incluso por más que llegaron después que un requerimiento viejo que ya quedó atrás. Entonces, también tiene sus problemas scan. Puede llegar a darle mejor servicio a un proceso que hace requerimientos que llegan después que requerimientos que llegaron hace mucho tiempo atrás. No solo eso, sino que como es un mecanismo que atiende servicios mientras va en una dirección y en la otra, ¿qué pasa? Cuando llega a los extremos del disco, está atendiendo los requerimientos que hay sobre ese extremo del disco en un sentido. Inmediatamente pega la vuelta y sigue atendiendo todos los requerimientos más o menos de la misma zona del extremo del disco. Con lo cual, todos los requerimientos sobre zonas de extremo del disco reciben en definitiva una mejor atención. Si ustedes se pueden imaginar esto, o lo pueden dibujar, o lo pueden simular de algún modo, se van a dar cuenta de eso. Paso por el extremo del disco en un sentido, inmediatamente pego la vuelta y vuelvo sobre la misma zona del disco, en un ratito, ¿sí? En nada. Entonces le estoy dando mejor servicio a los requerimientos que están concentrados en los extremos del disco, tanto en el interno como en el externo. Esos son dos problemitas de scan. De scan puro en su forma más básica. Una de las primeras variantes es el C-scan, que lo que hace es intentar romper eso que les contaba antes, de dar mejor servicio a los requerimientos que están ubicados en los extremos del disco.
¿Cómo lo logra? Haciendo que el mecanismo sirva a los requerimientos, pero únicamente cuando va en uno de los dos sentidos. El C-scan lo que hace entonces es, imaginen que vamos del cilindro 0 al cilindro N atendiendo los requerimientos. Ahora, cuando tiene que volver, que va desde el N al 0, lo hace sin atender requerimientos. Vuelve, plum, de un solo viaje, sin atender a nadie. Pega la vuelta y de nuevo va a ir del 0 al N atendiendo a los requerimientos. Entonces, es un scan pero en un solo sentido. Atiende los requerimientos, sirve los requerimientos en un solo sentido. Bien, cuando se alcanza la última pista en la dirección de escaneo, el mecanismo es devuelto a la primera pista y el proceso empieza de nuevo. ¿Sí? Es eso. Acá tenemos que el mecanismo, digamos, cuando pega la vuelta sin atender a nadie, en definitiva está desperdiciando todo ese tiempo. Pero muchas veces es preferible ese tiempo de pérdida, ese overhead que siempre agregamos para hacer mejor administración, que meternos con las debilidades de scan, del scan puro. Bien, esa es una variante. Después hay una que les voy a mencionar, no está acá, se las menciono, que es look. Se llama look, L-O-O-K. Look de mirar, ¿sí? Que en realidad lo que hace es un scan, básicamente es un scan, pero no va desde el cilindro 0 hasta el N. Lo que hace es ir desde el cilindro más cercano al 0, pero donde haya un requerimiento, hasta el último cilindro en el que haya un requerimiento, no hasta el N, sino hasta el más externo, pero donde haya un requerimiento. No tiene sentido en realidad ir desde el 0 del disco hasta el último cilindro del disco si no hay requerimientos en esa zona. Entonces lo que hace es minimizar las búsquedas ciegas al fin, en los extremos del disco, cuando no hay requerimientos. ¿Sí? Elimino, digamos, ir de un extremo hasta el otro, desde el 0 hasta el N, elimino esos requerimientos, ese requisito, si es que no tengo peticiones. Look puede tener esa forma de scan básico o puede ser un C-look, ¿sí? Es decir, yo hago un look básico, si no digo nada, es un look que sirve los requerimientos en un sentido y sirve los requerimientos en el otro sentido, igual que el scan. Ahora, si yo digo que estoy haciendo un C-look, estoy haciendo más o menos lo mismo que en scan, que en C-scan. Voy atendiendo requerimientos en un único sentido y cuando vuelvo directamente sin atender y vuelvo a subir de nuevo atendiendo requerimientos en un único sentido. Pero como es look, no llego hasta los extremos del disco si no lo necesito. ¿Sí? Entonces ya verán que pasamos por scan, por C-scan, por look y por C-look. Y ahora vamos por otras dos más. N-step scan. Vamos a hablar un poquito primero de esta, F-scan. Para no hablar de muchas colas, vamos a hablar de dos. Hasta ahora hablamos siempre de una única lista de requerimientos. La idea ahora es usar dos listas de requerimientos. ¿Por qué? En todas las variantes que vimos ahora de scan, C-scan, look, C-look, lo que nos pasa es que
Si bien tratamos de arreglar algunas cuestiones del SSTF que lo hacen muy orientado al dispositivo, al sistema, pero injusto para los usuarios, tratamos de arreglar un poco eso. Igual nos quedan algunas cosas que todavía no se pudieron arreglar. Por ejemplo, en todas esas que vimos hasta ahora, si yo voy avanzando con un CSCAN o lo que sea, atendiendo requerimientos, todo nuevo requerimiento que llegue adelante del mecanismo lo voy a servir igualmente en todas esas 4 variantes. Imagínense que el mecanismo viene sirviendo requerimientos y llega una chorrera impresionante de requerimientos aquí adelante. Entonces, mi mecanismo se va a quedar leyendo, escribiendo en esa zona del disco y todos los demás requerimientos, los que están más adelante y los que están más atrás, se van a ver perjudicados. Entonces, sigue siendo bastante injusto para los usuarios. ¿Sí? Es mejor que un SSTF en este sentido, pero todavía estamos lejos de mantener contentos a los usuarios a través de sus procesos. Entonces, estas últimas 2 estrategias que vamos a ver, FSCAN y NSTEP-SCAN, intentan romper con esa barrera. ¿Cómo funciona FSCAN? Dijimos, ahora vamos a tener, en vez de una cola, vamos a tener 2 colas. Una vez que en FSCAN el mecanismo empieza a servir requerimientos en una forma de scan, digamos, empieza a avanzar y atender requerimientos, lo hace sobre una cola, sobre una lista de requerimientos. Pero ni bien empieza a servir esa lista, todo nuevo requerimiento que llegue, todo nuevo requerimiento que llega, va a ser puesto en la otra cola. Con lo cual, una vez que el FSCAN empieza a servir una cola, va a servir únicamente los requerimientos que ya llegaron a esa cola. Todo requerimiento nuevo que vaya llegando va a ir a la otra cola, con lo cual él ni se va a enterar, va a atender la primera cola. Cuando llega al otro extremo del disco, si es un FSCAN puro, ¿qué hace? Cambia de cola, hace un switch de cola. Terminó de atender la primera cola, esa primera cola va a quedar vacía y empieza a servir la segunda cola. Cuando empieza a servir la segunda cola, la primera cola que quedó vacía es la que va a recibir las nuevas peticiones. Con lo cual, él vuelve atendiendo las peticiones que llegaron a la segunda cola. Las nuevas peticiones van a ir a parar a la otra cola. Y así sucesivamente. Una vez que llega al otro extremo, hace un switch con las colas y empieza a servir la cola que se estuvo armando durante el trayecto de vuelta y todo nuevo requerimiento va a ir a parar a la otra cola. Y así sucesivamente. En un sentido sirve una cola, en otro sentido atiende otra cola. Por supuesto que FSCAN podría ser un FLOOK, podría ser un FCSCAN, podría ser un FCLOOK. Con lo cual ya tenemos, ya no sé, perdí la cuenta de cuántas variantes tenemos. ¿Sí? Todas esas variantes se les pueden ocurrir. Por si esto fuera poco, quizás el manejo de 2 colas no es suficiente. Entonces lo que vamos a hacer es, porque así todo, digamos, puede haber una andanada terrible de requerimientos que se me amontonen todos en una sola cola. Yo
proceso otra cola, pero cuando tengo que servir esa otra, tengo todo eso aglutinado y los otros requerimientos van a tener que esperar un montón. Entonces, la idea por ahí es segmentar un poco más la cosa para romper más la hegemonía de esas colas y decir, bueno, fenómeno, ahora cada una de las colas con las que voy a trabajar va a tener una longitud fija, determinada, máxima, de n. Entonces, si tengo una lista, una cola de requerimientos de 100 requerimientos, yo digo, no, voy a manejarme con una longitud de cola de 30. ¿Qué hago? Tengo que segmentar esa lista de 100 requerimientos en distintas colas de longitud como máximo 30. Entonces voy a tener 3 colas de 30 y una más de 10, ¿no? Pero como máximo voy a tener 30 en cada cola. Y a cada una de esas colas le hago un scan. N step scan. N por el parámetro n de longitud, como ven acá, y digo, es un scan de n pasos. Es decir, a esa cola grande de 100 requerimientos, lo que hago es un scan de n pasos. N pasos por la longitud de cada cola. Entonces, a toda la cola de requerimientos la segmento en distintas colas, subcolas, digamos, de longitud máxima n. Y a cada una de esas colas le hago un scan. Entonces, esto me rompe la hegemonía de los requerimientos por sectores localizados, concentrados en el disco. Me termina de romper esa hegemonía, esa concentración. Porque yo de todos modos voy a ir segmentando los requerimientos. Por supuesto, de n-step scan lo que puedo hacer es un n-step look, n-step c scan, n-step c look. Y ya tenemos 78 variantes del básico scan. ¿Sí? Bien. Todo esto lo vamos a ver, lo vamos a experimentar, lo vamos a trabajar en detalle en la práctica. Y ahí nos van a quedar totalmente claros todos estos conceptitos. No tiene sentido, digamos, que lo veamos acá, más allá de que ustedes lo pueden revisar en los libros, porque en los libros hay ejemplos, inclusive, pero no tiene sentido que lo veamos acá si en la práctica lo podemos llegar a valga la redundancia, a practicar mucho más, y ya con el sentido prácticamente de los parciales, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar enfocados. Bien. Hasta acá llegamos con disco. Ahora vamos a mencionar ese otro temita de RAID, que lo vamos a pasar por encima, y se termina entonces la teoría de sistemas operativos por este año. ¿Sí? Bueno, este es un tema que sobre el cual no vamos a hacer práctica. Tiene que ver con entrada-salida, tiene que ver con discos. De hecho, RAID, RAID, es una denominación de, a ver, acá de esto. Array redundante de discos independientes, donde la palabra independiente fue posterior a la denominación inicial que era de discos baratos, digamos, ¿no? Bien. En realidad, la idea es ganar en eficiencia y o seguridad en el manejo de los datos. Primero, la idea fue ganar en eficiencia, es decir,
che, si yo tengo que escribir 5 bloques en un disco, tengo que hacer 5 accesos distintos y escribirlo. A alguien se le ocurrió poner distintos discos y hacer esa escritura, por ejemplo, en paralelo. Entonces yo puedo ir escribiendo en los cinco bloques en 5 discos distintos, por ejemplo. ¿Está? Entonces yo lo que logré es hacer escritura en paralelo. Esa es la idea básica que se maneja al hacer un arreglo, un RAID de discos. Poder escribir en paralelo o leer en paralelo para lograr una mayor eficiencia. Para hacer esto ya hubo que tocar varios conceptos. El concepto de un bloque ahora puede llegar a ser que esté esparcido en diversos discos, un mismo bloque. Y que eventualmente ya no hablemos hasta de bloques siquiera. En algún lugar de la capa de acceso sí nos vamos a encontrar con bloques. Pero más abajo nos vamos a encontrar con nuevas denominaciones, como van a ver ahora, strip y stripes, donde la idea es dividir esos bloques en unidades lógicas que vaya pegoteando en los distintos discos. ¿Mm? Entonces, quizás la idea sea, por ejemplo, a un bloque que quiero escribir, dividirlo en 5 strips y los voy pegando en distintos discos, cosa que yo lo pude hacer en paralelo. ¿Sí? Entonces, a ese bloque lo escribí en una quinta parte del tiempo, por ejemplo. ¿Estamos? Esa es la idea básica que se persigue. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se agregan discos y yo empiezo a dispersar los datos que antes era una cosita homogénea, los empiezo a dispersar en discos, estoy sumando posibilidades de error. Los discos pueden fallar. Entonces, además, lo que se hace normalmente con RAID es agregar características de seguridad. Seguridad de la información, seguridad de los datos que estoy leyendo o grabando. Esos strips que les comentaba antes pueden llegar a estar formados por bloques completamente o quizás por cosas muy chiquitas en datos. Hasta podemos llegar a hablar de strips de grupitos de bits o poquitos bits. Eventualmente puedo llegar a escribir un bit en cada disco como parte de un strip o como un pedacito chiquitito de un bloque, ¿sí? Entonces los discos van desde strips chiquititos hasta strips que son grandes, ¿no? Bien, para obtener eficiencia normalmente tengo redundancia, entonces voy a tener que escribir. Hay algunos esquemas de RAID, porque hay diversas variantes, hay algunos esquemas de RAID que lo que requieren para que funcione, o la especificación lo dice directamente, es que yo tengo que escribir datos redundantes. Yo guardo un byte en este disco, otro byte en otro disco, y voy a guardar un tercer byte de seguridad para poder llegar a reconstruir los otros 2 bytes en el caso que alguno de estos otros 2 discos falle, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tengo redundancia de datos. En algunos casos, en algunas especificaciones, directamente replico los datos. Ahora vamos a ver. Pero entonces, la redundancia es una característica también clave en RAID, ¿sí? La redundancia, la seguridad, normalmente a través de redundancia y de grabado de seguridad, y acá interviene código Hamming en alguna de las especificaciones, o paridad en otras. Y el manejo, el concepto de los datos esparcidos a lo largo del disco. La idea es ganar eficiencia,
Pero como estoy haciendo más compleja la cosa y metiéndole más posibilidades de falla, además tengo que agregar características de seguridad. Y la logro con overhead y con redundancia. Como siempre. Como siempre. Entonces, hay 7 disposiciones, 7 especificaciones distintas de RAID, ¿sí? Desde el 0 hasta el 6. Aunque además hay otras especificaciones que nos hablan de combinaciones de estas, ¿sí? Pero bueno, las básicas son esas 7. El RAID se puede hacer por hard o por soft, nada más que por soft, si bien es más flexible y tiene otras posibilidades de configuración y demás, en caliente inclusive, ¿qué pasa? Es mucho más lento. Por hard nos permite algo como, por ejemplo, esto, el hot swapping, por ejemplo. Normalmente el RAID que hoy hacemos en servidores es por hard. Nos permite, si un disco se rompió, yo saco en caliente sin apagar el servidor, saco un disco, el sistema sigue andando, quizás baja un poquito la performance hasta que la información se regenera, pero puedo sacar el disco, arreglarlo o cambiarlo por otro. Vuelvo a poner otro disco que funcione bien, se regenera toda la información y todo sigue andando normalmente. Bueno, nivel 0. Esta es la primera de las configuraciones. Ojo, no son por niveles jerárquicamente hablando, ¿sí? En realidad es básicamente distintas configuraciones. Nombre, nivel 0. En realidad lo único que tenemos acá es que no tenemos redundancia y digamos, no tenemos redundancia, ¿no? Así que poco hay de RAID. Lo que sí tenemos con esto es, a ver si lo dice acá, permite, creo, conjunto, no, la fiabilidad total es el promedio de las fiabilidades individuales. Bien, nada. Lo que tenemos acá es simplemente 2 discos trabajando en paralelo. No hay mucho más que decir, ¿sí? Son 2 discos trabajando en paralelo. En el nivel 1 la redundancia es total. Yo a un strip o a un, hablemos de bloques para entendernos, a un bloque lo tengo replicado en el otro disco. Entonces esto creo que lo llaman espejado o algo así. Redundancia total. Incrementa el rendimiento de la lectura. Bien. Sí, yo el mismo bloque lo tengo replicado en otro disco y podría tenerlo replicado en tantos discos como quiera agregar. El RAID de nivel 2. Aquí ya entonces tenemos varios discos conectados y con código Hamming, lo que me permite tener código Hamming. Primero, los strips, los pedacitos de datos que voy grabando, los bloquecitos que voy grabando en el disco son pequeños. Fíjense, 1, 2, 4 bytes serán, ¿sí? No hay implementaciones comerciales de esto y el código Hamming lo uso para corregir errores, ¿sí? Para recomponer información, corregir los errores directamente. En general lo que se usa son mecanismos de paridad, porque son más rápidos, digamos, más eficientes y está bien, no es lo mismo que un Hamming que me permite reconstruir información, pero, o más de un error, pero es altamente fiable dada la configuración que se hace. Entonces, RAID nivel 3 lo que tenemos es un disco de todos los que yo armo, de todos los que yo dispongo en el arreglo, un disco lo dedico a paridad. Entonces, por cada palabra o cada bloque voy a tener que se grabe en los discos, voy a tener un bloque de paridad calculado
en ese otro disco que me va a permitir detectar errores al menos, ¿sí? Eso es RAID 3. Bueno, ustedes después pueden leer características y en el libro hay consideraciones más detalladas que pueden leer. El de nivel 4, de nuevo, un disco dedicado a paridad, donde los strips ahora, o los bloquecitos, ya son de mayor tamaño. En el de nivel 5 no es que hay un disco dedicado a la paridad, sino que la paridad se empieza a distribuir en los distintos discos. En el nivel 6 ya tengo también, sigo teniendo strips más grande y paridad doble, pero también distribuida en los distintos discos, ya no uso un único disco para paridad. Y lo que se usa mucho actualmente son combinaciones. Tenemos el RAID 1.0 y el RAID 0+1, donde la configuración básica lo que dice es, en el caso del RAID 1.0, es, tengo discos configurados en RAID 1, abajo, en este caso tengo dos grupos de discos configurados en RAID 1, y a esos dos grupos los configuro en un RAID 0, ¿sí? Es como que tengo una unidad lógica acá y esta otra unidad lógica, y esas dos unidades lógicas las configuro como un RAID 0. En el otro caso es exactamente la inversa. Esas configuraciones son interesantes y son muy usadas hoy en día. Acá, bueno, hay un compendio de algunas características. Bien, el tema RAID simplemente era una presentación nada más. Sepan que existe, sepan que hay alternativas, lean acerca de estas alternativas, de estas configuraciones. De todos modos, no vamos a trabajar con RAIDs, no vamos a hacer práctica de RAID, ¿sí? Bueno, chicos, esto voy a cortar la grabación. Esto ha sido todo para la teoría de este año problemático en cuanto a sistemas operativos.